Soy el psicólogo Omar Susano y en esta ocasión estamos aquí en Perspectivas Psicológicas, en el podcast, aquí con mi colega y compañero. Por favor, si te gustas presentar. Claro, con mucho gusto. Pues yo soy Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, y pues estamos una vez más aquí en el podcast de Perspectivas Psicológicas para darle continuidad a este tema de la depresión y la ansiedad, colega. Así es, bueno, de mi parte, pues en esta ocasión hablar un poquito más bien como más acerca de la ansiedad, ya que la vez pasada pues hablamos mucho de depresión, ¿no? Y entonces ahora toca a lo mejor un poquito más hacia ese lado, pero desde luego se permite, ¿no? De esta parte de que si tenemos por ahí sale el tema de la depresión, pues desde luego estaría bien tocar alguna temática, ¿no? Pero no sé Sí. si gustes mencionarme algo, ¿qué te gustaría a ti hablar acerca de depresión, ansiedad, o tienes a lo mejor alguna idea de qué podríamos ver el día de hoy? No, definitivamente son dos temas que tienen para hablar muchísimo, ¿no? Hay que entender que precisamente estas dos cuestiones o trastornos que tienen que ver con el aspecto de la psicología humana, las emociones, los sentimientos e incluso la parte cognitiva, son precisamente los trastornos que más hay en el mundo, ¿no? Precisamente en cuanto a trastornos mentales, no hay otros que la depresión y la ansiedad con mayor auge, ¿no? Y no se diga a partir de la pandemia que lo que es la depresión y la ansiedad si de por sí ya estaban al tope, pues con esto se dispararon todavía más, ¿no? Son los dos trastornos más significativos, más recurrentes en terapia, en cuanto a la salud mental, son los que generan más problemática actualmente en la sociedad a nivel mundial, no nada más aquí en México, ¿no? A nivel mundial, la depresión y la ansiedad, ¿no? Entonces, son, digamos que van muy de la mano, ¿no? Definitivamente la ansiedad puede provocar depresión y la depresión puede provocar ansiedad, ajá. Hablando a lo mejor de la depresión clínica principalmente, ¿no? Entendiendo que pues, la palabra depresión puede utilizarse de varias formas, ¿no? Desde cómo se utilizan coloquialmente de que, pues estoy en la depre, ajá, cuando está uno ahí decaído, personas que están en una tristeza muy grande por la pérdida de un ser querido o de que perdieron el trabajo, que perdieron su casa, perdieron algún bien material significativo, o una ruptura de una relación de pareja, o que el hijo se fue al extranjero, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces podemos ver que la depresión pues es un sentimiento que puede durar a lo mejor unos minutos, unas horas, tal vez unos días, ¿no? Puede ser un estado de ánimo más perdurable, a lo mejor durante días o semanas, o definitivamente puede ser una condición clínica ya, ajá, un aspecto que ya esté afectando la salud física y mental principalmente, ¿no, colega? Y esto a su vez nos lleva al otro trastorno, el de la ansiedad, que es el que propones le demos más énfasis en este sentido, ¿no? Pero ya iremos hablando también de lo que es la ansiedad, pero no podemos pues prácticamente despegar uno del otro, ¿no? Porque generan ese, digamos, uno puede generar al otro o muchas veces van ahí de la mano, ¿no? Depresión y ansiedad. Normalmente cuando se llegan a diagnosticar lo que es la depresión y la ansiedad, en el aspecto médico, psiquiátrico, suelen, ¿no? Medicar con ansiolíticos y antidepresivos ahí a la par, ¿no? Que también es otro tema, colega, también te propongo que entremos a ese tema tan controversial en nuestro entorno de la psicología, ¿no? Porque en el entorno de la medicina ahí va el medicamento y ya, ajá. Aquí en la psicología tenemos mucha controversia con si utilizar o no utilizar los ansiolíticos o los antidepresivos, ¿no? Igual y también podemos tomar esa línea para platicar un poco más, ¿no? Sí, digo, a final de cuentas nosotros como psicólogos, me parece que nuestra preparación incluye muchas veces saber qué cosas puedes canalizar a la interconsulta, ¿no? En este caso a otros profesionistas, como en este caso a los médicos, ¿no? A los psiquiatras. Y sin embargo también creo que ya cuando te metes, te inmersas en este gremio de psicología que damos terapia,
te darás cuenta que tratamos de hacer nuestro máximo esfuerzo en la terapia, es decir, tratar de que las personas con ansiedad lo trabajen, sí, que se den cuenta, y también las personas con depresión que lo vivan, que vivencien su etapa que están viviendo, más allá de mandarlos directamente con el psiquiatra, ¿no? Es un cuestionamiento que nos hacemos y muchas veces ya cuando vemos que está muy fuerte el trastorno, desde definitivamente sí canalizamos. Pero también hay que ser bien sinceros. Eh, yo creo que una sociedad con estatus clase media baja, y yo creo que es difícil como que tener estos dos tratamientos al mismo tiempo, porque al final de cuentas un psiquiatra cuesta algo caro, hasta donde entiendo. También los tendrá el sector salud, lo tendrá el seguro social, pero en su defecto cuando una persona quiere correr con esos cargos es muy difícil, porque parece que por ahí, o lo que me han contado por lo menos desde hace 14 años, es que ir con el psiquiatra ya costaba desde entonces como alrededor de 600, 800 pesos, y me imagino que ha subido. Y entonces, aparte de eso, comprar las medicinas por fuera y demás, entonces es difícil como que tener este tratamiento de interconsulta, más si lo está sondeando o si lo está pagando el cliente mismo, ¿no? Si de por sí dicen ellos que el psicólogo, ir con el psicólogo es caro, ahora imagínate pagar dos profesionistas, ¿no? Se Sí. vuelve, se vuelve muy complicado, de hecho. O Además, esperas al IMSS, ¿no? O al ISSSTE unos 3, 4, 5, 6 meses, un año, ¿no? Para la consulta psiquiátrica. sí, sí, y adicional, también me parece que estos síntomas, colega, por ahí son muy humanos, ¿no? O sea, son muy típicos de la humanidad, de las personas, porque pues ansiedad, pues es común porque somos seres deseantes, ya lo decía por ahí Lacan, ¿no? Somos personas que no nos contentamos con tener un éxito, sino que queremos más éxitos, constantemente tener éxitos. También por otro lado, la depresión pues es un asunto por ahí que le pega al ser humano, la tristeza, tenemos muchas pérdidas a lo largo de la vida. En ese aspecto no nada más se nos mueren personas, ¿no? Parece que por ahí la depresión la pueden generar muchas cosas, ¿no? Y se puede decir que se pierden muchas cosas, pero el ser humano casualmente también pierde muchas cosas idealizadas, ¿no? Entonces en ese aspecto ya veremos los tipos de depresión, porque pues creo que ahí nos puede dar mucho la información, la idea de por qué el ser humano se deprime, pero o en este caso como la ansiedad también le puede dar por diferentes causas, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas me parece que son síntomas muy humanos, que en el pasado se hablaba también, por ejemplo, de que el estrés era un tema humano, ¿no? Ya hoy en día le llaman estresante a todo, ¿no? Y los animales también se estresan y cosas así. Y irán surgiendo también nuevas cosas, ¿no? De que también los animales se deprimen y cosas por el estilo. Pero bueno, a final de cuentas, lo que nos corresponde a nosotros que estudiamos a los humanos, pues es entender que estas dos emociones son muy humanas y que a final de cuentas a lo mejor se van a ir conociendo más cosas, ¿no? Porque así como es de complejo el ser humano, pues definitivamente se vuelven complejos los dichosos trastornos, ¿no? A lo mejor en ese aspecto, y no sé si quieras, o me permitas comenzar con un poquito de la historia, ¿no? La historia de la ansiedad, que me dio la tarea por ahí de buscarla. Y pues si me lo permites, se menciona que por ahí que en la antigüedad en Grecia, los filósofos griegos como Platón y Aristóteles describieron la ansiedad como un estado de temor o aprehensión. En la Roma antigua, los médicos romanos como Galeno describieron la ansiedad como un estado de angustia o inquietud. En China antigua, la medicina tradicional china describió la ansiedad como un estado de QI estancado o energía bloqueada. En la Edad Media, en Europa, la Iglesia Católica describió la ansiedad como un estado de pecado o tentación. En el Islam, los médicos islámicos como Avicena describieron la ansiedad como un estado de melancolía o tristeza. No sé si hasta ahí querías mencionar algo, hasta que mencioné Me lo de la llamó, iglesia, colega. sí, obviamente me llamó la atención esta parte de lo cristiano. ¿Cómo dices que lo mencionaban ellos? Como pecado o tentación. Sí, ¿no? O sea, de entrada, ¿no? Esa situación, imagínate la persona que está sufriendo una crisis de ansiedad
o una ansiedad generalizada o incluso un trastorno de pánico. A eso todavía sumarle que la persona puede sentir que estaba hasta pecando y todo eso, o sea, por sentir eso, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Esa situación. Si ahorita en la actualidad que ya se entiende lo que es la ansiedad, lo que son los síntomas, que se presentan, generan, ¿no? Esa angustia que a lo mejor, colega, también es importante entrar a este punto, ¿no? De hay que diferenciar, hay algo a lo mejor que aquí cabe a mencionar, que hay que diferenciar, ¿no? Porque de repente nos confundimos entre ciertos términos y los manejamos como sinónimos, ¿no? Ya hemos platicado, por ejemplo, en los podcasts de las emociones, que algo que genera confusión para lograrlas entender es que los manejamos como sinónimos de sentimientos, ¿no? En aquellos podcasts, pues, procuramos diferenciar. Ahorita ya no sería el caso, más bien les invitamos a ver los podcasts de las emociones, ¿no? De perspectivas psicológicas. Pero aquí lo que sí cabe mencionar es diferenciar entre lo que es la ansiedad, lo que es el miedo, lo que es el estrés y lo que es la angustia. Son conceptos que van como que muy ligados y suelen confundirse, ¿no? De repente ansiedad y estrés lo manejan como lo mismo, o ansiedad y angustia. Por ejemplo, en el psicoanálisis, ansiedad y angustia es lo mismo, prácticamente desde el psicoanálisis freudiano, incluso lacaniano, lo manejan como lo mismo. Actualmente ya en base a lo que es la corriente cognitivo-conductual, que se basa mucho en lo que son los resultados de las neurociencias, en las bases de la psicología conductual y las bases de la psicología cognitiva, ya hay diferencia, ¿no? Pero bueno, empezaremos a lo mejor por lo que es el estrés, ajá, que es un estado de tensión que mantiene un ser humano cuando se ve sometido a presiones constantes, ¿no? Vamos a imaginar una persona que está en su trabajo y diario tiene presiones de tienes que hacer esto, tienes que llegar a ciertas metas, tienes que cubrir ciertos parámetros y objetivos, tienes que atender a cierta cantidad de clientes, tienes que generar cierta cantidad de llamadas, de esto, de aquello, de lo que sea. Ajá. Entonces, la persona está en constante presión, estar pensando, ¿no? En esa situación de tengo que llegar a estas metas porque si no, no me pagan mi bono, porque si no esto, si no aquello, si no me corren, ajá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se mantiene durante días y esta persona está generando esa situación de estrés. Es una tensión constante con respecto a lograr cosas, con respecto a objetivos, con respecto a enfocarte a ciertas situaciones que tienes que hacer. No es que quieras, esa es la gran diferencia, ¿no? Quiero hacer esto, quiero hacer aquello, significa un gusto. Aquí tienes que, debes que. Entonces, durante horas, días, pues te estás generando ya ese estado de estrés, ¿no? Obviamente aquí, pues todo lo vamos a relacionar a las otras cuestiones, ajá. Por ejemplo, miedo, ansiedad, ¿no? Pero bueno, eso sería el estrés, ¿no? Así como que te mantienes en un estado de tensión continuo por ciertos deberes, tener que hacer esto y aquello durante días, ajá, y se va generando esta situación del estrés, ¿no? Una reacción muy fuerte, pero a final de cuentas tiene que ver con que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, ajá. A diferencia, y nos vamos aquí a la emoción del miedo. Hay que entender que el estrés no es emoción, ni tampoco la ansiedad, ni tampoco tal vez la angustia pudiera ser una emoción compuesta, ajá, pero el estrés y a lo mejor la ansiedad no, ajá, serían estados que generamos los seres humanos a partir de situaciones, ajá. Ahora nos iríamos al miedo, ¿sí? El miedo, pues, es una emoción y ya lo hemos platicado en podcasts anteriores, ahí le sugerimos nuevamente, ¿no? Para aprender un poquito más sobre el miedo. Pero en general es una emoción que se manifiesta cuando hay un riesgo, ajá. Aquí digamos que con el estrés puede haber o puede no haber un riesgo, simplemente yo me genero esa tensión de que tengo que hacer esto, ajá. Y a veces sí puede estar el miedo presente, el miedo a perder mi trabajo, el miedo a perder una cantidad de dinero si no llego a ciertas metas, ajá, el miedo a que me regañe o me llame la atención mi jefe, o el miedo conmigo mismo de fallarme porque no logré lo que tenía que lograr o las funciones que me había puesto aquí en cierto objetivo en el trabajo, en el estudio, en la casa, donde sea, ¿no? Pero bueno, eso sería el miedo, una emoción básica que se presenta para ponernos alerta cuando hay una situación
específica de riesgo, ajá, o de peligro, ¿sí? Eso sería el miedo. Ahora nos vamos a la angustia, ajá. La angustia sería una mezcla de ansiedad, de miedo e incluso de estrés, ajá. Pero obviamente el factor cognitivo o el pensamiento ya está más presente en la angustia. Ajá. Estoy pensando en alguna situación, va a pasar esto, va a pasar aquello, tengo que hacer esto otro, ¿no? Entonces, esa situación de angustia ya me lleva principalmente a esa mezcla entre miedo, ajá, entre lo que estoy pensando, el factor cognitivo. Entonces, vamos a ponerlo de esa forma, ¿ah? Ahora, lo que es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad, digamos que es un sistema complejo de reacciones o respuestas conductuales, fisiológicas, ajá, incluso pueden ser hasta afectivas y de pensamiento o cognitivas, ajá, y a veces surge a modo de un riesgo, de una amenaza, de un peligro, y otras veces cuando estamos a la expectativa de algo. Normalmente esto tiene que ver con lo que esperamos a futuro, ¿no? A lo mejor meto aquí parte de la depresión. La depresión tiene que ver con el pasado normalmente y la ansiedad tiene que ver con el futuro, ajá, o incluso con un presente, pero normalmente cuando nos vamos hacia futuro, ¿no? Entonces, eso sería la ansiedad, ajá, y se activa al anticipar o tratar de anticipar un suceso o algo que pudiera ocurrir, ajá, y nos pone en sentido de alerta. Pero eso que puede ocurrir no necesariamente tiene que ser una amenaza, colega, esa es la diferencia. A veces estamos ansiosos porque estamos esperando algo positivo. Ajá. Por ejemplo, cuando se habla de los novios, ¿no? Que se van a casar, cómo generan ansiedad por algo positivo, ¿no? Pues esperan ese día con ansiedad, vamos a ponerlo así. Ajá. Están como tensos, están felices de que se va a llegar ese día, pero también están a la expectativa de lo que va a suceder, ¿no? A lo mejor hay quien incluso empieza a meterle ahí el factor del miedo, de la angustia de, y si sucede algo en mi boda, y si pasa esto, y si el novio o la novia no llega y se arrepiente, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero si le quitamos todo eso, la ansiedad puede ser por algo positivo o algo negativo, ajá, pero tiene que ver con esta cuestión orgánica también en la que pues el corazón palpita más rápido, necesitamos más oxígeno en el cerebro, la respiración el ritmo es más intenso, ¿no? Porque hay que entender que mediante la respiración obtenemos el oxígeno que se distribuye por medio de la sangre, ¿no? A todo nuestro organismo. Entonces, cuando necesitamos estar alertas de algo para bien o para mal, nuestro cerebro tiene que estar muy atento y necesita mayor oxígeno. Entonces, todo eso es la ansiedad, colega. Digamos que a lo mejor la enfocamos un poquito más al aspecto fisiológico que al cognitivo, ajá, en este sentido de las reacciones que tiene el organismo, colega. Pues eso podría mencionar de entrada, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, todo esto, ajá, todo junto, ansiedad, estrés, angustia, miedo. Imagínate, todavía le vamos a sumar la culpa porque estoy pecando de acuerdo a lo que acabas de mencionar, ¿no? No, ni quisiera estar, yo creo nadie quisiera estar en los zapatos de alguien en ese estado y luego con esta situación de cómo se veía la ansiedad, ¿no? Claro, recordemos también, como hemos comentado en otros podcasts, que en la edad media, ¿no? Que le llaman la etapa medieval, se catalogaban todos los trastornos como demoníacos, ¿no? Ya lo decíamos también en el podcast pasado, y al final de cuentas todo aquel que tuviera algo diferente, pues literalmente hasta podía ser quemado en leña, ¿no? En leña verde, decían por ahí, porque se catalogaba de que podían ser brujas, ¿no? O cosas así. Entonces, cosas que no entendían, pues de repente como que lo querían desaparecer, ¿no? Precisamente para no investigar más, ¿no? Sí. Pues tan solo hay una película, la del El Médico, así se llama, me parece, en donde precisamente hace notar que en el pasado era pecado meterse en el cuerpo del ser humano. Entonces, este médico pues fue el primero en abrir precisamente el cuerpo pues para saber qué es lo que tenía, para hacer un buen diagnóstico. Entonces, por ahí pues curó a un rey, me parece, árabe, pero pues a final de cuentas sabían que estaba cometiendo un crimen por abrir el cuerpo, pero pues solamente así fue que se pudo abrir este camino para la investigación, para la ciencia. Pero en el pasado pues todo era tocamientos, nada más ser como que, por eso existía el dichoso magnetismo animal, ¿no? Porque nada más te hacían así
y ya estás curado, ¿no? Así, ya estás curado. Entonces, pues es la situación por la cual entramos al mundo científico, ¿no? Y se Hasta, empezó a generar, pues, ciencia. Te hasta escucho. la fecha, colega, ¿no? Hay algunas religiones o creencias religiosas que tienen que ver con que no aceptan transfusión de sangre o no aceptan que una persona sea medicada o sometida a algún tratamiento médico o una cirugía, ¿no? Una situación quirúrgica, ¿no? Ahora sí que es muy respetable su creencia, cada quien, pero hasta la fecha hay eso, ¿no? Tiene que ver con esta palabra del pecado, ¿no? Y obviamente el pecado te lleva a la culpa y la culpa te lleva al castigo, ¿no? Es algo bastante intenso si lo vemos desde esa perspectiva. Claro, por ahí, si me lo permites, igual continúo con la línea del tiempo, digamos, respecto a la ansiedad. Porque mencionan, y es algo que acabas de mencionar, que en el siglo XIX, en Europa, los psiquiatras europeos como Emil Kraepelin describieron la ansiedad como un estado de neurastenia o agotamiento nervioso. Por otro lado, en Estados Unidos, los psiquiatras estadounidenses, como Sigmund Freud, bueno, lo mencionan como estadounidense, ¿verdad? Pero él era Nada que ver. austriaco, ¿no? Así es. Describieron la ansiedad como un estado de ansiedad neurótica o miedo irracional, ¿no? Que es lo que nos comentabas hace rato. Entonces, por ahí en el siglo XX, en el psicoanálisis, la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud describió la ansiedad como un estado de conflicto inconsciente o represión. Ya ves que también decía algo así de la depresión, ¿no? La vez pasada. Y por ahí la psicología cognitiva, la teoría cognitiva de Aaron Beck describió la ansiedad como un estado de pensamiento distorsionado o creencias irracionales. Por ahí la psicología humanista, la teoría humanista de Carl Rogers describió la ansiedad como un estado de incongruencia o disarmonía. En el siglo XXI, la neurociencia ha descrito la ansiedad como un estado de activación del sistema nervioso simpático o desequilibrio neuroquímico. Ujú. Y la psicología positiva ha descrito la ansiedad como un estado de falta de bienestar o desequilibrio emocional. No sé si hasta aquí quisieras comentar algo, colega. Sí, colega, porque aquí cabe mencionar que quienes nos hacen favor de vernos, les quede clara esta parte que la ansiedad no es mala, ajá, no es negativa, no es una situación que en automático tengamos que asociar a enfermedad o a trastorno o ese tipo de situaciones, ¿no? Es una reacción natural del organismo que nos prepara, que nos alerta, ¿no? De acuerdo a algún suceso, alguna circunstancia que pueda ocurrir, ajá, entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que nos prepara para algo impredecible, ¿no? Incluso la ansiedad, hace rato que la mencionaba, que podía asociarse a la cuestión de la emoción del miedo, también puede tener que ver con la emoción básica de la sorpresa, ajá. También con esa emoción va muy ligada, ¿no? Pero dejar de claro, ¿no? Que la ansiedad no es algo negativo en automático, porque sí, colega, lamentablemente hay mucha gente en el medio de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría, de las áreas de la salud, ya sea mental y física, que en automático cuando se menciona ansiedad ya lo asocian con algo negativo del ser humano, ¿no? Es que tienes ansiedad, ay, entonces, ¿qué va a pasar conmigo? No, todos la generamos. El problema está cuando mantenemos esa ansiedad durante un periodo considerable de tiempo y la llevamos al terreno del estrés, de la angustia, ¿no? Ajá, entonces, ese es el problema, ¿no? Pero de entrada, todo esto que nos has mencionado ahorita, colega, es como una línea del tiempo en base al estudio que se ha hecho de la ansiedad. Yo me quedaría con las últimas 4 o 5 por ahí que mencionaste, ¿no? Desde el psicoanálisis hasta este último de las neurociencias y de la psicología positiva, porque es una mezcla de todo eso, no es así como que o es como dice el psicoanálisis, o es como dice la neurociencia, o es como dice la psicología humanista, es una mezcla de todo eso. Yo me quedaría con esa parte, ¿no, colega? Pero no estigmatizar a la ansiedad como algo negativo en automático, no. De hecho, es positiva. Sin ansiedad no podríamos prever situaciones o no podríamos estar alertas para si ocurre algo bueno o malo. De hecho, si me lo permites, voy a mencionar por ahí
pros y contras precisamente de la ansiedad. Ahí es ahí donde podemos ver la parte positiva y la parte negativa. Claro. Por ahí en los pros tenemos motivación. La ansiedad puede motivar a las personas a tomar acción y a prepararse para desafíos futuros. La precaución, la ansiedad puede hacer que las personas sean más cautelosas y tomen decisiones más informadas. En la creatividad, la ansiedad puede estimular la creatividad y la innovación para que las personas puedan buscar soluciones nuevas y originales para manejar su ansiedad. En la conciencia, la ansiedad puede hacer que las personas sean más conscientes de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. En cuanto a la resiliencia, la ansiedad puede ayudar a las personas a desarrollar resiliencia y habilidades para manejar el estrés y la adversidad. Por otro lado, en las cuestiones de las contras, el distrés, la ansiedad puede causar distrés y malestar emocional, lo que puede afectar la calidad de vida. Los problemas de salud, la ansiedad crónica puede aumentar el riesgo de problemas de salud como la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y la depresión. En cuanto a las dificultades para dormir, la ansiedad puede causar dificultades para dormir y mantener el sueño, lo que puede afectar la salud física y mental. Los problemas de concentración, la ansiedad puede causar problemas de concentración y atención, lo que puede afectar el rendimiento académico y laboral. En cuanto al aislamiento social, la ansiedad puede causar aislamiento social y evitar que las personas participen en actividades que les gustan. En cuanto a la pérdida de autoestima, la ansiedad puede causar esta pérdida de autoestima y confianza en uno mismo. En cuanto a dificultades para tomar decisiones, pues puede generar esto, la causa, además de tomar decisiones, también los compromisos, ¿verdad? La dificultad para asumir compromisos, lo que puede afectar la vida personal y profesional, ¿no? Entonces, pues es una parte donde se pueden ver los pros y los contras. Desde luego hay más, o sea, esto nada más son como ejemplos para tomar en cuenta lo que tú decías, ¿no? Que la ansiedad no necesariamente todo es malo, sino que también a veces nos ayuda para activarnos, ¿no? Ante situaciones que vienen hacia adelante, ¿no, colega? Sí, sí, exactamente, colega. Ahora sí que ahorita con esto que mencionas, pues tiene que ver en esa situación, ¿no? De los pros, de lo que sería la ansiedad si la sabemos manejar, y las contras de si no sabemos manejar la ansiedad y esta se acrecenta hasta llevarnos a grados de estrés, de angustia o de miedos incluso, ¿no? Porque está relacionado con todo esto. A lo mejor el punto clave, colega, que no podemos exponer aquí algunas cosas, pero se maneja principalmente en la psicoterapia, en el aspecto individual, en el aspecto específico de cada persona y su historia de vida, ¿no? ¿Qué sería esto? El punto clave sería, ¿cómo le hago para poder manejar mi ansiedad? Ajá. De entrada hay que saber identificarla. Entonces, ahorita que estamos mencionando esto, pues puede ayudarle al auditorio a ir identificando si han padecido o están padeciendo ansiedad, ajá, o incluso crisis de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O ansiedad generalizada. Ya iremos ahorita profundizando un poquito más en estos temas, ¿no, colega? Pero sí, qué bueno que mencionas esto para saber distinguir en que la ansiedad no necesariamente es negativa, incluso a veces si la sabemos utilizar a nuestro favor, puede ser hasta positiva, porque no podemos vivir sin la ansiedad, ¿no? O sea, me refiero a que se va a presentar en algunos momentos de nuestra vida, ajá, no de que esté presente en toda nuestra vida, no para nada, ajá. Al final de cuentas es un estado de tensión como cualquier otra emoción o situación de sentimiento o situación cognitiva, nos pueden generar un estado de tensión. Entonces el organismo pues tiene que estabilizarse, ¿no? No puede estar así todo el tiempo, incluso por ejemplo en las emociones, con la alegría, ¿no? Si estoy alegre todo el tiempo, pues resulta que con el pasar de los días, si no disminuye esa emoción de la alegría, puede intensificarse y llevarme a grados extremos en los cuales incluso me puede afectar fisiológicamente, me puede provocar o agrandar o fomentar enfermedades que ya pueda tener la persona, o incluso, ya en grado extremo, puede provocar hasta una crisis del sistema nervioso o hasta un paro cardíaco. Ajá, a esos grados estamos hablando de las emociones, incluso la alegría que podría
o algunos autores la manejan como la emoción positiva, ¿no? Ya hemos platicado que no hay positivas ni negativas, más bien cómo la manejemos y cómo se presente en nuestra vida es lo que va a hacer que sea positivo o negativo, cualquier tipo de emoción o de reacciones como la ansiedad. Claro, colega. Por ahí, si me lo permites, también voy a mencionar ahorita, ya que iniciaste mencionando algunos síntomas, Sí. pues de esta parte un poquito, una lista un poquito más amplia respecto a los síntomas físicos, los síntomas por ahí emocionales y desde luego los conductuales, ¿no? Entonces, respecto a la ansiedad, en cuanto a los síntomas físicos, está la tensión muscular, que es una sensación de tensión o rigidez en los músculos. También está el dolor de cabeza, donde pues existen estos dolores de cabeza o migrañas debido a la tensión. Además está la dificultad para dormir o mantener el sueño, además de la fatiga o sensación de cansancio o agotamiento. Están los problemas digestivos, dolor de estómago, náuseas, diarrea o estreñimiento. También pueden estar los temores o temblores, movimientos involuntarios de las manos o de los pies, la sudoración excesiva, transpiración excesiva en las manos, los pies, las axilas, además de las palpitaciones, los latidos rápidos o irregulares del corazón. Adicional a esto están los síntomas emocionales, en cuanto como puede ser el miedo o temor, sentimiento de miedo o temor persistente, ¿no? Por eso es lo que mencionabas, que lo confundían también a veces con miedo, ¿no? Ujú. Está la ansiedad anticipatoria, la preocupación o ansiedad por eventos futuros. Está también la inquietud, sentimiento de inquietud o nerviosismo, irritabilidad o mal humor, además de la dificultad de concentrarse, problemas para enfocarse o mantener la atención, la pérdida de interés, falta de interés en actividades que antes eran placenteras, sentimiento de desesperanza o sensación de desesperanza o pesimismo. Ujú. ¿Sí? En cuanto a Ujú. los síntomas conductuales, en este caso sería la evitación, evitando situaciones o actividades que pueden generar ansiedad. Está el ritualismo, realizar rituales o comportamientos repetitivos para intentar controlar la ansiedad. El uso de sustancias, consumir sustancias como el alcohol o las drogas para intentar aliviar la ansiedad. El aislamiento social, alejarse de amigos y familiares debido a la ansiedad. Los problemas de rendimiento, como dificultades para realizar tareas o cumplir con responsabilidades debido a la ansiedad. Entonces, pues es importante también recordar, ¿no? Que esto es pues muy complejo y también puede ocurrir que cada persona pueda ocurrir de una manera diferente y no dudo que puedan haber nuevas maneras, ¿no? O sea, diferentes cosas que las personas vivan o lo vivan a su manera, ya que pues el ser humano definitivamente es muy complejo, ¿no? Y no tiene que ser exactamente esto, pero estos son las situaciones más visibles, ¿no? Que se han visto a través Ujú. de los tiempos. No sé si quieras hasta aquí comentar algo, colega. Sí, colega, mira, esto que mencionas, tiene mucho que ver con lo que yo me baso para saber, una cuestión fundamental en estos temas, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Poner la situación cuando es normal, la ansiedad o incluso el miedo, ajá, estar alerta, esto, eso, frente a la cuestión anormal o cuando podríamos estar hablando ya de una cuestión clínica, ¿no? De alguna situación en que la ansiedad ya no nada más es un estado que me pone alerta para alguna situación, sino que ya es una cuestión que está afectando mi vida. Ajá. Esa es la parte importante aquí, ¿no? Y digamos que normalmente son 5 criterios en general. Uno tiene que ver con la parte cognitiva o de pensamiento, ajá, que en el caso normal pues obviamente no va a interferir en mi forma de pensar o de percibir las cosas o de interpretar una situación. Estoy ubicado en la parte, vamos a ponerlo así, de la realidad, pero sin embargo en la cuestión anormal, cuando la ansiedad ya interfiere de manera anormal o incluso ya podemos hablar de una ansiedad clínica o trastorno de ansiedad, definitivamente ya empieza a afectar mi forma de concebir las cosas, de interpretarlas o de alejarme de la realidad, ¿sí? Es decir, la ansiedad ya me lleva a puntos en los que ya no distingo situaciones que yo creo que son peligrosas o de riesgo y no es, ajá, o no lo es,
o incluso sí puede llevar cierto riesgo, pero no al grado del que yo pudiera imaginarme, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte, ¿no? Que, vamos a ponerlo así, es una falsa interpretación de las cosas a las que yo estoy generando ya expectativas muy altas en cuanto a las consecuencias de lo que pueda suceder. Ajá. Es donde ya, yo ya como quien dice, estoy perdiendo contacto con la realidad e incluso ya estoy imaginando cosas que no son. Ajá. La otra parte tendría que, ese digamos es un punto, ¿no? El otro tiene que ver con el deterioro en el funcionamiento con mis demás áreas. Ajá. A lo mejor ya interfiere con la situación laboral o social o en mi escuela o con mi familia, ¿no? Cuando ya la interacción es complicada, cuando la persona ya no se puede desempeñar correctamente, a eso se refiere este punto, ¿no? También el tercer punto sería la persistencia, ajá, que este es un punto clave también, ajá. Esto no nada más es como algo que se presenta y a los 2, 3 días ya estoy tranquilo, ¿no? Esto se puede mantener constantemente, entonces hay que entender esa parte, ¿no, colega? Que son puntos que debemos de tomar en cuenta. Y la otra que tiene que ver con la parte cognitiva, ajá, la primera que mencionamos, es cuando hay falsas alarmas, ajá, o falsas amenazas, ¿no? En el trastorno de ansiedad se observan este tipo de cuestiones, ¿no? Como miedos, ajá, o incluso nos puede llevar a lo que conocemos como el pánico o las fobias, ajá, tengo la aracnofobia, ¿no? Una de las más conocidas, ¿no? Más clásicas. Tengo miedo a las arañas, pero el solo hecho de que estemos platicando sobre arañas, yo ya estoy en una ansiedad, en una tensión tan fuerte que pareciera que ya se me están subiendo aquí las arañas y en cualquier momento me pueden picar o morder o ¿con qué sería el temor a las arañas? Normalmente uno creería que tiene que ver con el riesgo que llevan, pues que pueden ser tóxicas, ¿no? O venenosas, ajá, pero hay gente que ni siquiera piensa en eso, ¿no? Nada más pues, la cuestión de la araña, que ya en psicoanálisis es otro tema, ¿no? Ya lo asociamos a cuestiones inconscientes con otro tipo de situaciones, en cuanto a las relaciones que hemos tenido con las personas cuando estábamos pequeños. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Aquí me iría más esta parte de las falsas alarmas o falsos riesgos o peligros, ajá. Y el quinto es la hipersensibilidad a los estímulos, colega. Ajá. Digamos que la gente normalmente, vamos a ponerlo así, ¿no? Yo voy por la calle y hasta por allá hay un perro ladrando, ahí en su casa, obviamente tiene reja, ¿no? Una persona, que tiene temor a los perros puede generar esa ansiedad, ese miedo y esa angustia incluso de que ese perro le pueda hacer algo. Ya es algo irracional porque pues no se animó que se brinque la reja o abra, el perro tiene ahí la llave y abre la puerta, ¿no? No, ajá, no va a poder pasar nada de eso, ajá. Pero sin embargo la persona es hipersensible a los estímulos, ¿no? O por ejemplo, no puedo salir en la noche porque ya hay riesgo, ajá. Aunque la zona a lo mejor sea tranquila, que pues, lamentablemente ya cada vez es menos esa situación, ¿no? Pero con el solo hecho de que ya esté oscureciendo, yo siento que ya puede haber un peligro, empiezo a generar la ansiedad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto, colega, para poder definir si la ansiedad, en este caso ya asociada con el miedo, con la angustia, es normal o anormal. Claro, colega. A final de cuentas, bueno, ahorita me recordaste con uno de estos puntos. No recuerdo la verdad si era bueno, un personaje de la televisión por ahí, pero cuando mencionaba del miedo a las arañas, casualmente decía él, ¿no? Es que lo que me da ansiedad no es nada más es la araña, ¿no? Sino que se te avienta y tiene sus colmillitos y tiene sus pelitos y cuando te brinca y por ahí te los avienta. O sea, sabía tanto de arañas que por eso Sí, le daba ansiedad, ¿no? Porque conocía todas las características de las arañas, ¿no? sí. No sé si ahí nos quieras hacer notar algo, porque mencionaste un punto respecto a eso, ¿no? Como que saben más del tema porque se dan a la tarea de investigarlo, ¿no? Ándale, por ejemplo, tú lo mencionas en ese orden, ajá. Al empezar a sentir cierta reacción, de temor o de ansiedad hacia las arañas, empieza a investigar sobre ellas, ¿no?
Pero también se puede dar en lo contrario, de que a lo mejor yo ni tenía miedo a las arañas o nada más el relativo, ¿no? Porque hay que entender que también la ansiedad que me puede generar una araña tiene que ver con algo instintivo, ¿sí? Que a lo mejor todo esto que hemos comentado se nos pasó esa parte principal, ¿no? De la ansiedad, es algo instintivo, colega, ajá, para ponernos alertas, ¿no? En este caso de un posible riesgo, y sí, una araña definitivamente lleva un riesgo, pero una araña real, ajá, y hay de arañas, arañas, obviamente a lo mejor este que mencionas, este caso, pues ya se puso a investigar hasta cuántas variedades o especies de araña hay para saber cuáles son peligrosas y cuáles no, ajá. Pero cuando empiezan a ahondar tanto en el tema y todo esto de que hasta los pelitos de la araña y todo esto, y a lo mejor esta tiene 5 clases de toxinas y esta otra tiene 17 toxinas, no sé qué tanto habrá podido investigar del tema de las arañas, ya casi casi hasta se me imaginó la escena esa del hombre araña, ¿no? Cuando baja la araña, se le pone en la mano y ¡pah! Le clava ahí hasta con saña, ¿no? Ajá, yo así se me imaginó, ¿no? Que una persona se imagina cómo la araña está ahí y hasta con furia, ¿no? Le clava ahí los colmillos y obviamente ahí es donde transmite las toxinas, pero sí llevan un riesgo las arañas, colega, a final de cuentas, mínimo, pero lo pueden llevar de que te pueden llegar uno dice picar, ¿no? Pero en realidad es una mordedura, ¿no? Porque son sus colmillitos los que pueden ahí atacar, pero la gran mayoría de las arañas que hay en nuestros entornos no son tóxicas o muy levemente son tóxicas, salvo algunas, ajá, que por ejemplo una de las que se puso muy de moda porque de repente empezó a parecer que luego uno hasta piensa, ¿no? Ahí como, ¿y ahora qué se traen estos en las noticias que ya para todo hablan de esa araña, ¿no? Y después ya se acabó, es como si la araña hubiera dejado de existir, ¿no? Algo así como el COVID, que ya todas las enfermedades pues, eran COVID, ¿no? Si te dolía el estómago, si te daba moquito, lo que sea, te dolía la cabeza, si no, pero todo era COVID, ¿no? Y todas las demás enfermedades parecía que habían desaparecido. Pero aquí el punto, colega, es la araña violinista. No sé si te acuerdas que hubo una temporada que todos los noticiarios, que la araña violinista y que la araña violinista y que en tal lado surgió una, y que picó la araña violinista en un hospital y de repente, ¡pum! Como si la araña violinista hubiera dejado de existir de la faz de la Tierra, ¿no? Eso es medio sospechoso, pero bueno, independientemente de eso, hay arañas que son de mucho peligro que sí pueden llevar a la persona hasta la muerte si no se la atiende o dejarla muy mal por esa crisis que puede entrar el sistema nervioso, porque hay que entender que cuando la araña muerde, libera esas toxinas que llegan al sistema nervioso, pero en un 2 por 3, ajá, y generan una crisis o un colapso nervioso. Pues fíjate, ahorita que mencionaste el tema de la araña violinista, ¿no? Te comento que por ahí, por esas fechas que parece que fue, no sé si poquito antes del COVID cuando se habló de eso, pero recuerdo mucho que mi hermano y yo, al mismo tiempo estando en estados diferentes, no, por esas épocas sí nos picó una araña y nos generó en la piel literalmente así como que negrito, ¿no? O sea, tal cual negrito, como si se hubiera muerto la zona, ajá, y estuviera restaurado nuevamente con piel ya negra, ¿no? Ujú, Pero casualmente eso me llamó mucho la atención porque fue en esa época que andaban hablando de arañas y casualmente él estando en un estado y yo en otro estado, pues nos pica ujú. y nos hace lo mismo la dichosa araña. Entonces, quién sabe si también a lo mejor tiene que ver con que, no sé, los gobiernos sepan, ¿no? Que a lo mejor por ahí hay unas ciertas arañas que están sueltas y cosas así, ¿no? Pero ya seríamos, estaríamos ahí hablando ya de otras cosas, ¿no? Las teorías conspiranoicas, ¿no? Sí, sí. Entraremos en ese tiempo, pero sí, no, no, estuvo. Fíjate que a mí también, ahorita que me estoy acordando, en el 2019 yo por alguna cuestión de salud, estuve hospitalizado y a un médico de ahí lo picó precisamente una araña de estas violinistas, ¿no? También, como dices, a lo mejor entre, un poquito antes del COVID, porque yo, fue en el 2019, digamos antes del COVID que empezó en 2020, ¿no? Igual y no recordaba más o menos por qué este año, época salió eso, pero fue en 2019. Sí, ¿qué crees que Mm. ahorita esto que me comentas se me hace que hasta las liberaron ahí?
No, no es cierto. Puede ser. ¿Quién sabe qué Pues puede ser, ¿no? Ya sabes que también hay te lo etapas, ¿no? En que gastan? ciertos animales se liberan en ciertas zonas por la entrada de árboles que no pertenecen a la zona. Y puede pasar, ¿no? O sea, realmente no es algo Mm, como conspiracionista, sino pues sí es muy sabido, ¿no? Que ciertos árboles que se plantan en cierto lugar no pertenecen ahí, mm, pues generan nuevos insectos, ¿no? Casualidad Pero por ahí, o causalidad, ¿no? sí, por ahí te comentaba hace rato del personaje este que se muestra muchas etapas de ansiedad. Es Ujú, la serie de Young Sheldon, ¿no? Que es el Sheldon, el de la serie de cuando está grande, que también es así como que un científico y cosas así. Pero está la serie de cuando es pequeño y también se la pasa viendo muy ansioso, se la pasa... tiene diferentes ansiedades, ¿eh? Nada más que una que muy particular que me acordé fue cuando empiezan a estornudar alrededor de él y él empieza a indagar precisamente en una computadora, empieza a ver qué tipo de enfermedades pueden ser transmitidas a través del estornudo ujú. y llega hasta el grado de que se guarda, ¿no? En un espacio donde no entre para nada ninguna bacteria y ahí se la pasa encerrado, ¿no? Porque él tiene ese miedo y siempre anda con cubrebocas y demás y deja de ir a la escuela, ¿no? Porque tiene mucha ansiedad de que le vaya a pasar una bacteria, ¿no? Entonces, pues luego en su defecto por haber estado aislado, pues de repente sí se termina enfermando, pues porque tanto aislamiento, pues le provocó efectivamente enfermarse, ¿no? Pero bueno, o sea, ese podría ser un Mm, ejemplo, el dichoso Young Sheldon, quien quiera verlo, pues es ese jovencito que tiene ansiedades de todo, ¿no? Porque a final de cuentas no es la única situación en la que recuerdo, llevo poquitas sesiones viéndolo, como unas 7, así es que pues por ahí, quien quiera ¿Cómo, verlo, pues cómo se puede llama? ver. ¿Qué dices? Young, ¿Es una Young, serie? una serie que está en Amazon, Young Sheldon, John que es como Sheldon, el pequeño Sheldon, así es, el el niño pequeño Sheldon. Sheldon. Ajá, Ah, Young ok. de ¿Cómo se llama? pequeño, ¿La serie se de llama joven. John Sheldon o el niño Sheldon? Él se llama Sheldon, pero Sheldon Cooper, que me parece que así se llama, pero es Young como de joven, Ah, en Young. inglés joven. Ah, sí, sí, el joven Young, Sheldon. joven Que dices Sheldon. que es de otra serie. O, Hay una serie cuando ya está grande, ah, ajá, cuando ya está ok. grande y pasó mucho tiempo en la televisión y demás, la verdad es que no recuerdo el título, pero este personaje según es científico y se junta con otros cuates que también son Ah, medio ya, científicos. ya, ya, sí, fíjate, ay, ¿cómo se? Ay, Big Bang, ¿no? Algo así. La teoría La de teoría Big del Big Bang, Bang. algo así se llama, Sí, sí. sí. Ya, y de ahí ahora sacaron la serie de cuando están chiquitos, supongo. Así es, así es. Ah, Entonces, ok. pues definitivamente es muy obsesivo, también es Ándale. muy ansioso. Esa parte, colega, ahorita la retomo nada más rápidamente. El TOC, ajá, el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, también va muy relacionado con el trastorno de ansiedad, ¿no? La ansiedad puede estar presente en grados extremos en varios trastornos, ajá, ya mencionábamos la depresión, normalmente ahí van muy de la mano. También otro es precisamente el trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que mencionas de este chico, ¿no? Como empieza a obsesionarse con la situación que hasta el grado de ya no ir a la escuela, de ya no salir, quedarse encerrado. Y ahí adentro de su casa tenía el cubrebocas o hacia ese grado estaba Puso ya casi. un plástico como el de los doctores cuando se aíslan, o sea, Ah, literalmente estaba en su cochera, aislado de cualquier bacteria que entrara. Entonces la mamá iba ahí y le ofrecía sus galletas que le gustan, ¿no? Como queriendo así y llamarlo, metía así las como manos vente para acá, vente para así acá. como No así, ¿no? llegaron a ese grado, pero más bien lo que querían hacer es que saliera. Entonces, Mm. pues ahí fue donde está padre Una, la serie. una bola como de hámster hubiera salido y así. Puede ser, puede ser. Ah, mira, Así qué es. interesante. Sí. Y bueno, pues también si me lo permites, igual sería bueno conocer los tipos de ansiedades, ¿no? Igual si Ujú. me los permites, ahorita les menciono algunos, si quieres pues mencionar por ahí me comentas, ¿no? Que está por ahí el trastorno de ansiedad generalizada o el TAG, caracterizado por una ansiedad persistente y excesiva sobre eventos o situaciones cotidianas. Síntomas serían la preocupación excesiva, la inquietud, la fatiga,
los problemas de sueño y la concentración, ¿no? También está por ahí el trastorno de pánico, caracterizado por episodios repentinos y recurrentes de ansiedad intensa, conocidos como ataques de pánico. Síntomas: palpitaciones, sudoración, temblores, dolor en el pecho y sensación de muerte inminente. Está la fobia social, caracterizada por una ansiedad excesiva y persistente en situaciones sociales, como hablar en público o reuniones sociales. Síntomas de evitación de situaciones sociales: temor a ser juzgado o evaluado negativamente, inquietud y ansiedad en situaciones sociales. Además está el trastorno de estrés postraumático, que le gusta tanto a los psicólogos, caracterizado por una ansiedad y estrés persistentes después de un evento traumático, como un accidente o una agresión. Los síntomas son flashbacks, que pues para la gente que no lo entienda, pues serían como estas sensaciones, ¿no? Como que que recuerdos ahí que nos aparecen en la cabeza, pesadillas, evitación de situaciones que recuerdan el evento traumático, hipervigilancia, reactividad excesiva. También está el trastorno obsesivo compulsivo, caracterizado por pensamientos obsesivos y compulsiones a realizar rituales o comportamientos repetitivos. Están los síntomas: son pensamientos intrusivos, recurrentes, compulsiones a realizar rituales o comportamientos repetitivos, evitación de situaciones que desencadenan pensamientos obsesivos. Además está el trastorno de ansiedad por separación, que esto pues me imagino que tiene más que ver por ahí con la pareja, ¿no? Pero a ver, menciona, caracterizado por una ansiedad excesiva y persistente relacionada con la separación de una figura de apego, como un familiar o un amigo cercano. Síntomas de ansiedad y angustia al separarse de la figura de apego, miedo a la pérdida o abandono, evitación de situaciones que impliquen separación. Además está la ansiedad por la salud, caracterizada por una ansiedad excesiva y persistente relacionada con la salud propia o de los demás. Síntomas como la preocupación excesiva por la salud, miedo a enfermedades, lesiones, evitación de situaciones que impliquen riesgos para la salud. Que a lo mejor ahorita que estamos platicando de lo de John Sheldon, pues sería esta, ¿no? La ansiedad por la salud, de enfermarse, ¿no? Porque vio a alguien estornudar y ya pensó que esto iba a ser una pandemia, ¿no? Sí. Pues, ¿cómo ves por aquí los tipos de ansiedad por ahí, colega? Yo Sí, los bien menciono nuevamente nada más interesantes. para... Lista sería trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobia social, trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad por separación y ansiedad por la salud. Son hasta aquí los que se mencionan. No sé si quieras que retomemos alguno o mencionar algo respecto a esto, colega. Pues mira, aquí ahorita antes de que se me olvide, ahí me recuerda si se me pasa, la parte del apego. Ajá, ahorita la mencionamos, pero ahorita me gustaría ampliar un poquito sobre lo que comentas, colega, porque de acuerdo al DSM, están ahí bien especificados lo que son los trastornos de ansiedad y cómo se relacionan con otros tipos de trastorno, cómo se genera un trastorno más complejo, pero digamos que la base sería el trastorno de ansiedad, ajá. Y uno de ellos es la crisis de angustia, ¿no? Con o sin agorafobia, ajá. Y vamos a hablar que los estímulos principalmente que son los que se consideran como amenazantes o el peligro, serían las sensaciones físicas o corporales, ajá, en las crisis de angustia, ¿no? El miedo a morir, como ahorita mencionabas, miedo a perder el control, perder a lo mejor la conciencia, esas personas que incluso pueden llegar a pensar que a lo mejor no sé, siento que me voy a volver loco y cosas así, o no quisiera terminar en un psiquiátrico, o cosas de ese tipo, ¿no? A sufrir crisis de angustias adicionales a esto, es decir, me angustio porque me puedo angustiar, ¿no? Se oye así hasta medio extraño, pero efectivamente hay personas que llegan, bueno, vamos a ponerlo así, aunque suene a chiste, que hay personas que generan ansiedad o angustia por no tener de qué generar angustia o ansiedad, ¿no? A ese grado, ¿no? Es que no está pasando nada y hasta eso me angustia.
ese tipo o ese nivel de ansiedad es muy severo, aunque lo veamos a lo mejor ahorita como algo hasta gracioso, no lo es. Es gente que sufre demasiado, ¿no? De hecho, son trastornos que generan una imposibilitación de muchas cosas o áreas de la persona. Y otro de los trastornos es el trastorno de ansiedad generalizada, este que también mencionaste ahorita, ¿no? Que son sucesos, digamos, los estímulos que generan estos son sucesos vitales estresantes o preocupaciones personales, ¿no? Es algo que ya es de cada quien. Bueno, todo esto es pues, de cada quien lo genera, pero dependiendo de los estímulos, ¿no? Miedo a los resultados que se puedan presentar, ¿no? A lo que pueda pasar más adelante, ya sean situaciones adversas, situaciones complejas o problemáticas, o incluso hasta cuestiones de enfermedad o mortalidad. Ajá. Está la fobia social. Esto que estoy mencionando, nada más es para añadirle un poquito a lo que mencionas, colega, pero aclaro, es de acuerdo al DCM. Ajá. Está la fobia social y pues obviamente aquí el estímulo sería las situaciones sociales, ¿no? Tener que convivir con otras personas o situaciones públicas, ¿no? Y esto tiene que ver más miedo a cómo me van a valorar los demás. Ajá. Esto es bien interesante porque aquí entra con lo que son las ideas irracionales de Albert Ellis, que ya hemos platicado de él, ¿no? Pero aquí en esto de las fobias sociales, no es así como que tengo miedo porque hay mucha gente y ya, no, sino que esa gente que pudiera ser, sufrir una vergüenza o pena ante esas personas o sentirme mal porque hice algo indebido y todos me van a juzgar o incluso me voy a sentir humillado por los demás. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente aquí entra, por ejemplo, la gente que le cuesta mucho trabajo hablar en público porque se siente expuesta. Ajá, y al sentirse expuesta, pues puede pensar que los demás se van a burlar o qué van a decir de mí. Todo eso es bien interesante porque en la terapia, colegas, donde lo tratamos, llegamos a eso, ¿no? A veces el paciente no tiene, digamos, las herramientas para poder analizarlo de esa manera. Entonces, cuando va a terapia, lo empezamos a platicar y vemos que ahí está el miedo de fondo, la cuestión base que le genera todo esto, ¿no? No es a lo mejor hasta eso que tú crees que es como una fobia social, en realidad es una situación personal que incluso tú viviste de pequeño, porque a lo mejor de pequeño eran muy estrictos contigo o no valoraban lo que hacías o te humillaban o te hacían generar momentos de vergüenza, todo eso que se lleva a la gente y cuando crece, pues obviamente se expande a las áreas donde va a socializar esta persona o donde tendría, porque a veces lo evitan, ¿no? Y ahí viene otro tipo de trastorno, ¿no? Los trastornos de personalidad, en este caso el evitativo, ¿no? O en el anterior que mencionaba, o en el que viene incluso, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo también es un trastorno de la personalidad. Ajá. Y aquí en este trastorno, colega, los pensamientos, las imágenes, las ideas, los procesos cognitivos o esas situaciones de ideas intrusivas que están ahí, están dando vueltas y vueltas y no me puedo zafar de ellas, obviamente esto lleva a tener el miedo de perder el control, de que algo vaya a suceder, ¿no? O incluso el trastorno obsesivo compulsivo, vamos a entender que la parte obsesiva es el pensamiento, la idea que está ahí recurrente, que no puedo quitar de mi mente, está ahí duro y dale, ajá. Y eso, ¿no? Con el tiempo me va a llevar a actuar, que sería la parte compulsiva, ¿no? Es la parte conductual. Entonces, ese es el tipo de situaciones, ¿no? Que se pueden presentar. Y finalmente, el trastorno por estrés postraumático, el que decías que es uno de los favoritos de los psicólogos, pero más bien parecido uno de los favoritos del paciente, ¿no? También, ¿no? Como que Sí. esa parte del estrés postraumático, pues tiene que ver con las sensaciones que se presentan a partir de recuerdos o de situaciones traumáticas, precisamente, ¿no? Sucedió algo, pero aparentemente en ese momento lo pude manejar, y me sentí mal y lo que sea, miedo, lo que haya sido, pero dentro de lo que cabe tal vez me pude controlar. Y a veces se presenta ya días, semanas o incluso ya en grados extremos hasta años después y entonces la persona ya no lo relaciona. Ajá. Ahorita me empiezo a sentir así, así, todo esto, ¿no? Que hemos mencionado y empezamos a buscarlo. Obviamente vamos de nuevo a la psicoterapia y resulta que esto viene de años atrás. Ajá.
y entonces la persona empieza a sentir ese alivio porque ya le encuentra una razón de ser, porque ese es uno de los factores más estresantes, colega, en esta situación de las ansiedades, ¿no? De los trastornos de ansiedad, aclaro, más bien trastornos de ansiedad, ¿no? Que la persona de repente no encuentre el por qué y los demás, pero pues, ¿por qué te sientes así? Como que tratan de ayudarle, pero en verdad más bien le echan más leña al fuego, ¿no? Sin querer, obviamente. ¿Ah? Yo siempre les sugiero a mis pacientes, quédense con la buena intención, desechen el consejo, ¿no? Porque luego no ayudan mucho, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, el punto está que este trastorno por estrés postraumático viene a partir de recuerdos o de vivencias pasadas, ajá. Obviamente son estímulos que tienen que ver con la parte social o con la parte de la familia, en la escuela viví estas cosas, no sé, situaciones así, ¿no? Que más adelante, sin darme cuenta, empiezan otra vez a activarse todas esas situaciones y pues viene aquí la parte donde en psicoterapia tenemos que llegar a ese punto, ¿dónde está esa experiencia traumática pasada para rescatar esa situación y reestructurar en el sentido de lo que pienso ahora, ¿no? Digamos, eso sería a grandes rasgos, colega. Ya para Está que muy no bien. se me olvide un poquito más adelante la cuestión del apego, ¿no? Que también es bien interesante. Sí, 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 y si me lo permites por ahí, pues menciono también algunas terapias, ajá, y técnicas más utilizadas respecto a estas temáticas de ansiedad, que pues desde luego siempre nos menciona también la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a las personas a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos que contribuyen a la ansiedad. Además está la terapia de aceptación y compromiso, que ayuda a las personas a aceptar la ansiedad y a comprometerse con acciones que promueven la salud mental y el bienestar, ¿no? A generar ellos los cambios. Por ahí está la terapia psicodinámica, ayuda a las personas a explorar y comprender las causas subyacentes de la ansiedad, como experiencias pasadas o conflictos internos. Además de lo que mencionabas hace rato, la de terapia de exposición, que ayuda a las personas a enfrentar y superar situaciones u objetos que les causan ansiedad, ¿no? Que también ocurre mucho con el tema de las arañas, ¿no? Que es el acercamiento poco a poco. Primero te lo voy a mencionar, ¿no? Después te voy a enseñar una foto, después a lo mejor te enseño una araña disecada y ya para posteriormente a lo mejor ya ahora sí enseñarte a la araña, pero es poco a poco, ¿no? No es como que te lo vaya a poner inmediatamente, ¿no? Para que ya la observes directamente, ¿no? No sé si Esta, hasta ahí quieras mencionar algo. nada Ujú. más para enfatizar un poquito en esto, es la terapia de aproximaciones sucesivas que se Ya, ya. utiliza mucho en las fobias precisamente y que es parte de lo que es el enfoque cognitivo-conductual. Otro es, pero es muy agresiva esta otra terapia, pero ya se utiliza como ya teniendo un análisis profundo del paciente, ¿no? Que es la terapia por inundación, ¿no? Esa también es, pero es bastante agresiva porque así como se escucha inundación, ¿no? Te inundo de esto hasta que lo superes, ¿no? Sí, sí, sí. Y por ahí a lo mejor las técnicas que a lo mejor pudieran servir ahora sí como tipo consejos, aunque pues desde luego hay que ir a terapia, pero pues a final de cuentas escucharlas y saber que te pueden ayudar es bueno. En cuanto a las técnicas, está la técnica de respiración que ayuda a calmar la ansiedad mediante la práctica de respiración profunda y relajada. Está la técnica de relajación muscular que ayuda a reducir la tensión muscular y a promover la relajación. La técnica de visualización que ayuda a las personas a imaginar y visualizar situaciones o resultados positivos para reducir la ansiedad, además de la técnica de mindfulness que ayuda a las personas a estar presentes en el momento y aceptar la ansiedad sin juzgarla. Además, pues bueno, también otro elemento que es muy controvertido y que ya lo mencionabas hace rato es el tema de los medicamentos, ¿no? Que Mm, existen medicamentos antidepresivos, como son medicamentos con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que pueden ayudar a reducir la ansiedad, además de los ansiolíticos, que son medicamentos como las benzodiazepinas, que pueden ayudar a reducir la ansiedad
en el corto plazo, pero pueden tener efectos secundarios y riesgos de dependencia, ¿no? Sí, No sé si hasta que quieras mencionar algo de los medicamentos, colega. híjole. Sí, bueno, mira, yo le quitaría el puede, ajá. Ocasiona definitivamente efectos secundarios, ¿no? Lamentablemente es así con este tipo de medicamentos porque hay que entender que son sustancias químicas muy potentes que van directito al sistema nervioso, pero también actúan sobre el sistema digestivo, por ejemplo, ajá, y pueden ir generando daño, ajá, estos efectos colaterales, ¿no? Que también se les conoce así, por ejemplo, el sistema digestivo principalmente, ¿sí? O incluso el sistema de las vías urinarias, ¿no? A los riñones. Es una situación bien controversial, colega, porque efectivamente, este tipo de medicamentos, el gran problema aquí es que muchos médicos, muchos psiquiatras los recetan así de manera indiscriminada y de manera, yo diría, me atrevo a decirlo, de manera irresponsable, muy irresponsable. ¿Por qué? Porque el asunto es que te sientas mejor, ¿no? ¿Quieres combatir tu ansiedad? Tómate esto, ¿ah? Pero no, no es nada más esa situación, sino es un tratamiento o una atención integral, ¿no? Como hemos comentado, hay que poner atención en los factores que pueden ir desencadenando esta ansiedad, porque si no el medicamento lo que hace es, entre comillas, controlar la ansiedad, porque muchas veces incluso ya hay estudios de las neurociencias, hay estudios ya más actuales que llegan a comprobar que incluso la persona puede superar la ansiedad y la depresión sin estos fármacos, donde se creía que el fármaco era necesario, resulta que no lo es tanto, ¿no? Y se han hecho estudios ya con poblaciones más o menos considerables, contemplando que, pues es que entrevisté a 10 pacientes, no, no son 10, estos estudios ya llevan, son cientos e incluso miles de personas con las que se hace esta comparativa de qué tanto efecto hace un medicamento o no, ajá, en cuanto a la ansiedad, en cuanto a la angustia, en cuanto a la depresión. Entonces hay que entender esta parte que el origen o la raíz de la ansiedad no es una cuestión fisiológica nada más, es una cuestión emocional y una cuestión psicológica. Entonces, a partir de esto, pues hay que entender que se requiere un tratamiento psicológico, ajá, donde se trabajen las emociones, los pensamientos, los procesos cognitivos, los sentimientos, las conductas, ¿no, colega? Entonces, sí es bien interesante esta parte, como lo comentamos en un principio y en otros podcasts, nosotros normalmente estamos en contra de la medicación siempre y cuando ésta sea de manera indiscriminada y de manera irresponsable, ¿no? También sabemos que hay momentos en los que sí, efectivamente se requiere. Nosotros no somos quienes para decir, mira, lo que tú necesitas es un antidepresivo, un ansiolítico, o dos o tres, entonces ve con el psiquiatra para que te los dé. No es así. Nosotros hacemos una evaluación psicológica, empezamos a percibir ciertas situaciones o rasgos o síntomas en el paciente y entonces le sugerimos que vaya a esta parte, ¿no? Que lleve un tratamiento, o no, a lo mejor ni siquiera el tratamiento, sino una consulta médico-psiquiátrica para que ahí le valoren y puedan determinar. Pero ahí viene nuestro gran conflicto, ¿no, colega? Que luego los mandamos principalmente para que se descarte la posibilidad de un tratamiento con medicamentos, pero resulta que de 10 que mandamos, 9 terminan con medicamento, cuando a nuestra consideración tal vez unos 4 sí pudieran necesitarlo. Resulta que todos o casi todos, ¿no? Casi el 100% terminan medicados, diciendo, ay, como que luego ya dudas si de mandarlos o no mandarlos. Entonces tienes que hacer una evaluación extensiva, pero viene la otra parte, que hay veces que tú detectas una situación, por ejemplo, una depresión profunda, una depresión ya bastante patológica, que la persona incluso ya tiene pensamientos o ideas suicidas, ya si tiene actos, pues ya ni siquiera pensarlo, ¿no? Definitivamente requiere un tratamiento psiquiátrico. Pero cuando empiezas a detectar que hay ideas o pensamientos suicidas, sí, definitivamente hay que mandarles a la atención psiquiátrica, porque eso no se va a tratar nada más con cuestión psicológica. Pudiera ser, pero en el no pudiera ser, hay un gran riesgo, ¿no? Que no se puede correr con el paciente no puede poner ahí
digamos, en la línea, esa parte del riesgo que hay ahí inminente, que esa idea pueda ser un acto suicida, ¿no, colega? Entonces, es todo un tema esto de los medicamentos, obviamente muchos estudios que, lo voy a poner así, a lo mejor se oye medio, este, de otra vez las teorías conspirativas o conspiranoides, pero muchos de los estudios que según tienen resultados de que los antidepresivos, los ansiolíticos y todo ese tipo de medicamentos son necesarios y se requieren y la población que los toma se siente mejor y casi casi se cura, son auspiciados o patrocinados o incluso generados por farmacéuticas. Ajá. Y entonces dices, bueno, o sea, no puede ser juez y parte, ¿no? El asunto es que yo como farmacéutica, que me conviene? Pues vender mis medicamentos, ¿no? No voy a sacar un estudio y diga, no, pues mis medicamentos ya no me los compres porque no son necesarios. Más bien lo contrario, ¿no? Sí los requieres y mira, yo los tengo y tengo, ajá, a unos precios económicos de 1,000, 2,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Obviamente no. Como dicen por ahí, nótese el sarcasmo, ¿no? Pero bueno, el punto es, sí, hay estudios que van en contra de esos estudios de las farmacéuticas donde dicen sí se requieren, ajá. Resulta que no, o por lo menos no en la medida que esos otros estudios que son patrocinados o promovidos por farmacéuticas o laboratorios dicen que si es necesario. Resulta que hay otros estudios fuera de todo ese ámbito donde vamos a meter la parte de la corrupción. Resulta que no, ajá, o por lo menos si tú decías que 10 lo necesitaban, resulta que nada más 2 o 3 lo necesitaban verdaderamente, no los 10 que tú dices, farmacéutica, para venderme tus medicamentos, ¿no? Sí, y por ahí pues apréndanse un nuevo nombre, una nueva abreviatura, pero pues la culpable de todo esto, hay que decirlo, es la Food and Drugs Administration, ¿no? O Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, que es la que Esa, regula todos los medicamentos a nivel internacional, porque ni siquiera nacional, sí, a nivel internacional. Es la que les da licencia a los nuevos pues medicamentos que van a salir, ¿no? Con una nueva licencia y están quitando otros mientras está abriendo otros mercados, ¿no? Y esto nada más, ¿para qué? Pues para vendernos, como decía Arjona, ¿no? Para vendernos porquerías, ¿no? fíjate que ahí, colega, eh, a sugerir una película, se llama El Fugitivo con Harrison Ford. La trama está así como de acción, suspenso y ahí hollywoodense el asunto, pero trata esta parte como al fugitivo, hay que entender, él es un médico que encuentra a su esposa muerta, asesinada en la casa y a él le echan la culpa, ¿ah? Porque pareciera que todo indica, pero él antes de eso alcanza a ver a un cuate, ¿ah?, que sale de ahí, que obviamente es el que mató a la esposa, un manco. Ajá. Hay una serie muy viejita, creo que es de los 60, El Fugitivo, está muy buena también, por cierto, pero no trata esa parte. Ajá. En la versión, la original, la serie, él igual es un médico, pero no tiene nada que ver con la nueva trama, ¿no? Pero está muy buena, pero me voy a la película de Harrison Ford, El Fugitivo. No recuerdo en qué año salió, pero el actor es Harrison Ford y y Tommy Lee Jones es el detective que lo persigue. Bueno, el chiste es que a este médico lo inculpan cuando lo llevan ya a la cárcel porque obviamente le dan pena, no me acuerdo si cadena perpetua o pena de muerte ya de plano. Ya es que allá en Estados Unidos así son, ¿no? Cuando va viajando, el camión donde lo llevan sufre un accidente y ahí él logra escapar, por eso se llama el fugitivo, porque llega este detective que es así todo un sabueso para atrapar fugitivos, ahí anda atrás de él y se le anda escapando, ¿no? Está bien interesante, digamos, para entretenerse un rato, pero el final está bien interesante en ese sentido, colega, porque va al punto. No quiero spoilear aquí ni hablar más de la cuenta para que la disfruten quien la quiera ver, pero habla de esto precisamente, de cómo las farmacéuticas encubren incluso resultados donde su gran producto, su gran medicamento,
sí trae efectos colaterales incluso hasta severos, o a veces, como decimos, hasta de broma, pero ni lo es tanto, que salió peor el remedio que la enfermedad, ¿no? De eso trata esta película precisamente, ahí la recomiendo, está interesante, ¿no? Es para todo gusto, ¿no? En realidad, pero trata ese punto precisamente. Muy bien, y también, si me lo permites, continúo con otros enfoques que mencionan para que pueden ayudar con la ansiedad, que pudiera ser, pues, el yoga. La práctica de yoga puede ayudar a reducir la ansiedad y promover la relajación. También la meditación, es la práctica de meditación, puede ayudar a reducir ansiedad y promover la calma mental. A mí que me tocó ya tener algunas meditaciones, te puedo decir que hay una tranquilidad muy padre, pues trata de este tema de inducida por una persona que te guía y es como un presueño, ¿no? A final de cuentas, en este presueño te pueden llevar a situaciones por temáticas, en donde aparte de la tranquilidad que tengas, pues puedes ir trabajando cosas. Yo lo acompañaría con terapia posterior, porque a final de cuentas se abren muchas cosas porque estás en ese presueño, pero después de ahí mucha gente no las canaliza. Entonces sería interesante que las canalizaran con una terapia para que efectivamente lo trabajaran, porque no se trata nada más de abrir las temáticas, sino también de trabajarlas, ¿no? De dejarlas entendidas, asentadas, porque la mente es muy maravillosa que se va a muchos lados y puedes estar como que nada más abriendo cosas, pero eso puede ser también muy malo, ¿no? Entonces yo la sugerencia es esa, quien haga meditación, acompáñense de un terapeuta, ¿no? Sí, Terapeuta psicológico, ¿no? Y por ahí sí. también pues está el ejercicio físico. Pero aclara, sí, Este ejercicio, colega, ujú, dime. qué bueno que menciona esa parte porque tiene que ver con estos temas de moda ahorita o que están ahí, la falsa psiquiatra, ¿no? Que resulta que era abogada, algo así, y ahí andaba haciendo la de psiquiatra, ¿no? Y ya a partir de eso han salido otras cuestiones de otros, ¿cómo se les dice a estas personas? Se me fue. Fraudulentos. ¿Mande? Usurpación de funciones, Sí, las definitivamente. charlatanes, ¿no? Ajá. Sí, 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 adelante, colega. sí, también digo, el ejercicio físico sabemos que puede ayudar, ya que es un ejercicio físico de manera regular, puede ayudar a reducir la ansiedad y promover el bienestar físico y mental. Es bien sabido, ¿no? O sea, y eso creo que como psicólogos, pero también nos hemos dado la tarea de investigar, que el cuerpo es muy sabio y produce las sustancias que requerimos. Nada más que ocurre que muchas veces cuando estamos pasando por una situación de ansiedad o de depresión, dejamos de hacer actividades que normalmente hacíamos, ajá, y volverlas a hacer como un poquito de ejercicio, como actividades sociales, pues nos empiezan a dar otra vez esas sustancias. A lo mejor nos las pueden dar en menor grado, por eso es como que también hay que tomar terapia, porque en realidad si antes te fascinaba estar en sociedad o si antes te fascinaba hacer ejercicio, se te van las ganas. O sea, ya no quieres hacer ejercicio cuando estás mal. Es por eso que recurrir a terapia para empezar a activarte nuevamente es indispensable, ¿no? Porque el solo ejercicio como tal puede ser que si lo retomas, como tal, como te decía, puede ser que no te den ganas de hacer ejercicio como antes o de estar, te repito, conviviendo con la gente, ¿no? Porque lo que menos quieres es convivir con la gente. Entonces, cuando tienes esta situación de depresión o de ansiedad, ¿no? Pero bueno, colega, hasta aquí no sé si quieras mencionar algo al respecto, alguna situación a lo mejor que quieras mencionar tú o me sigo, tú dime, si no me sigo por Sí. acá con algunos autores que tengo. Ah, bueno, mira, antes de que sigas con los autores, nada más hacer un poquito de énfasis desde el sistema psicoanalítico, bueno, desde el enfoque psicoanalítico, ¿no? Normalmente nosotros tenemos pulsiones, ajá, estoy hablando ahorita de términos psicoanalíticos freudianos. Tenemos pulsiones. Esas pulsiones son, vamos a enfocarlas en dos principales pulsiones, ajá, o energías que nos motivan a hacer una u otra cosa. La pulsión de vida, Eros, y la pulsión de muerte, Tánatos. Ajá. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros también en nuestra forma de funcionar psíquicamente hablando, es decir, mentalmente hablando,
tenemos tres estructuras psíquicas. Una que es el ello, que se rige por el principio del placer, que es la que ahorita nos va a interesar un poquito más. El yo, que se rige por el principio de la realidad, es esa parte de nuestra mente que nos conecta con la realidad, la que nos ayuda a razonar y a hacer conciencia de las cosas. Y finalmente el super yo, la tercera estructura psíquica, que es la que nos lleva a la moral, a los valores, a lo que no se tiene que hacer, etcétera, ¿no? Bueno, el punto aquí es que el ello, esa estructura psíquica, trata de cubrir las necesidades y los placeres del ser humano de manera inmediata. Cuando no se hace eso, generamos un estado de tensión, es decir, generamos ansiedad. Y si eso se mantiene, generamos estrés y angustia. Por eso es importante entenderlo desde el aspecto psicoanalítico, porque a partir de esto entendemos, pues yo tengo una necesidad que debo de satisfacer. Si no la satisfago en el momento, empiezo a generar ansiedad, empiezo a generar estrés, empiezo a generar angustia. Eso me genera un estado de tensión tan fuerte que pues me puede llevar a estos trastornos. En el psicoanálisis pues nos llevaba a las histerias, a las neurosis o a la psicosis incluso. Esa es la parte, digamos, psicoanalítica. ¿Cómo se puede lograr contrarrestar esto? Pues obviamente analizando de dónde vienen esas tensiones, porque vuelvo a la parte esta de que muy importante ver cómo fuimos desarrollando esta forma de ser, porque en la actualidad puedo generar tensión por algo que supuestamente no me debiera de generar ansiedad o angustia, estrés, pero me lo genera. ¿Por qué? Porque lo aprendí desde pequeño. Entonces, esa es la parte importante que se trabaja en la terapia, colega. Entonces, hay que tener en cuenta, regresándome a estas tres estructuras psíquicas, el ello va a buscar el placer y cubrir necesidades a como dé lugar. El super yo va a decir, no, esto no se puede, esto es malo, esto es inmoral, esto es incorrecto, esto es pecado, incluso hace rato que mencionabas, ¿no? Lo de la situación, de las creencias religiosas. Entonces, todo esto, el super yo, esa parte de nuestra mente, de nuestra psique que se rige por normas, valores, ética, lo moral, todo esto nos puede generar mucha tensión, mucha ansiedad, angustia, estrés, porque esto no se tiene que hacer, esto es incorrecto, esto es indebido, esto es pecado, culpa, castigo, todo eso. Entonces viene esta estructura mental o esta estructura física llamada yo, que logra un equilibrio entre ambas partes. Eso es desde el punto de vista psicoanalítico, y lo voy a relacionar con esta parte del apego, que es la teoría del apego que hemos mencionado anteriormente, ¿no, colega? Que es bien interesante porque aquí nos menciona cómo nosotros podemos generar ansiedad a partir de cómo hemos vivido nuestras relaciones con nuestros padres. Aquí me voy a centrar un poco más con nuestros padres o esas figuras de autoridad que teníamos cuando estábamos pequeños, ¿no? Y nos dice que esta situación se refiere a partir de la calidad que haya en el afecto que recibimos, es decir, el cariño, la atención, el amor que recibimos, o la protección incluso, que recibimos de nuestros padres, pero en relación con saber predecir la forma del comportamiento o las reacciones que estos tenían. Entonces, cuando hablamos de que tuvimos un afecto, un amor, un cariño, una atención positivas, y también el comportamiento de nuestros padres, por decirlo así, era predictivo en base a que había una coherencia en su acto, en su forma de hablar, en su forma de ser, decimos que generamos un apego de seguridad. Esto nos va generando seguridad, cuando sabemos cómo actúan nuestros padres, que si hacen esto hay alguna razón de ser. Obviamente esto lo vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, pero si hay un afecto, si hay atención de nuestros padres, pero sus conductas no son predictivas, es decir, su comportamiento no sabemos a veces cómo van a reaccionar o cómo van a actuar, eso puede generar un apego ansioso. Esta es la teoría del apego con la ansiedad. Ya no se diga si hablamos de que no sabemos cómo actúan nuestros padres o cómo van a actuar, sus reacciones, no sabemos, no hay coherencia, ahorita se me fue esta parte que alguna vez mencionabas en algún podcast, que haya coherencia, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Pero bueno,
Y la situación, imagínate, si a esto que no podemos saber cómo van a actuar, cómo van a reaccionar, metemos esa parte de la carencia de afecto, la carencia de atención, de cuidado, de amor, pues entonces se generan otro tipo de trastornos, ¿no? Ya que van ya más allá de lo que es la ansiedad. Ajá. Esto nada más quería mencionar con respecto a lo que mencionas, colega. Y también en estas teorías que voy a mencionar, pues está la teoría freudiana. De hecho, tiene mucho que ver con lo que acabas de mencionar. Sí. Sigmund Freud en la ansiedad y como síntoma, Freud consideraba la ansiedad como un síntoma de un conflicto inconsciente entre el yo y el superyo. Según Freud, la ansiedad se produce cuando el individuo no puede expresar sus impulsos o deseos de manera adecuada, lo que lleva a una acumulación de tensión que se manifiesta como ansiedad, ¿no? Que Ujú. pues en realidad pues tú lo mencionaste, nos ampliaste un poquito más la información, ¿no? Adicional también está la teoría de Beck, ya lo hemos mencionado también en la depresión, es la terapia cognitiva de la ansiedad. Beck considera que la ansiedad se produce debido a patrones de pensamiento distorsionados y negativos que llevan a una interpretación errónea de la realidad. Según Beck, la ansiedad se puede tratar mediante la identificación y modificación de estos patrones de pensamiento, lo que se conoce como terapia cognitiva. Además Ujú. está John Kabat-Zinn, la atención plena y la ansiedad. Kabat-Zinn considera que la ansiedad se produce debido a una falta de atención plena y presencia en el momento presente. Según Kabat-Zinn, la ansiedad se puede reducir mediante la práctica de la atención plena, que implica prestar atención a los pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales, sin juzgarlos ni intentar cambiarlos. Y también, si me lo permites, pues ya sabes que siempre meto a los autores humanistas, entonces está Claro. por aquí Carl Rogers, está la terapia centrada en el cliente y en la ansiedad. Rogers considera que la ansiedad se produce debido a una falta de congruencia entre la persona y su entorno. Según Rogers, la ansiedad se puede reducir mediante la creación de un ambiente terapéutico seguro y no juzgador, donde la persona pueda explorar y expresar sus sentimientos y pensamientos de manera auténtica. Además está Abraham Maslow, la ansiedad como resultado de la falta de autorrealización. Maslow considera que la ansiedad se produce debido a una falta de autorrealización y su propósito en la vida. Según Maslow, la ansiedad se puede reducir mediante la búsqueda de experiencias que promuevan la autorrealización y el crecimiento personal. Además está Viktor Frankl, la ansiedad como resultado de la falta de propósito. Frank considera que la ansiedad se produce debido a una falta de propósito y significado en la vida. Según Frank, la ansiedad se puede reducir mediante la búsqueda de un propósito y significado que trascienda la propia existencia y mediante la aceptación de la realidad y la búsqueda de la trascendencia. Y ahí nada más me gustaría a lo mejor reforzar esta parte de Víctor Frankl, eh, en cuanto a una visión, ¿no?, que tengo yo como psicólogo como tal. A veces esta cuestión de la expectativa o de la vocación de trabajar o tener una profesión te puede ayudar a adquirir ese sentido, colega. Pues Ujú. me imagino también tú lo posees por esta cuestión de la psicología, pero es tratar de, por medio de la experiencia, en un momento dado, dejar pues un legado, ¿no? Dejar por ahí una metodología o algo que, a final de cuentas, y lo vi en las entrevistas que les hice a 32 psicólogos a nivel nacional, cada uno le imprime su personalidad a su terapia que da y demás. Entonces llega un momento en donde consideras que a lo mejor tu terapia puede ayudar a cierta población o a la población que tú atiendes, porque a final de cuentas ya conjuntaste todos tus aprendizajes, que te lo soy sincero, en ocasiones había personas que habían estudiado arte terapia, aparte de psicología y aparte hacían meditación, y esas tres ya tenían, estaba impregnado un Ujú. tipo de terapia muy compleja y muy exclusiva de ese psicólogo, ¿no? Entonces, de repente tenemos en la mente dejar ese legado de lo que hemos aprendido
y ahora de dejarlo como una metodología, ¿no? Desde luego se necesita más que eso, se necesita mucha experiencia, se necesita también estarse constantemente actualizando y arropando de teorías nuevas y si es posible, pues también uno por ahí meter su cuchara, ¿verdad? Pero definitivamente tener un propósito en la vida, pues definitivamente ayuda mucho para seguir adelante, colega. No sé si hasta aquí tú quieras mencionar algo al respecto. Pues mira, de entrada, sugerirle al auditorio ahorita que comentas, colega, que puedan ver todos estos podcasts, ¿no? Que también es una especie de legado que hemos querido llevar a cabo. Eh, pues sí, ahora sí que les recomendamos, ¿no? Hay varias temáticas que ya hemos tratado e incluso también recomendarles, o que menciones un poquito más sobre este proyecto que hiciste, colega, ¿no? De la psicología en México, ¿no? Así le pusiste, ¿no? La psicología en México y que pues los vean ahí en tus redes sociales porque sí es bien interesante cómo ver otros colegas tienen su perspectiva psicológica desde, pues desde donde ellos están, ¿no? Parecería que la psicología es como en todos los lugares, es lo mismo, pero no, ahí se nota esa parte, ¿no, colega? Entonces ahí, para que nos hables un poquito de esto y yo ahorita también ya empezar a cerrar con algunas cosas importantes que creo con respecto a la ansiedad, pero háblanos tantito de ese proyecto, colega, de Sí, Psicología en claro, México. con todo gusto. Pues son 21 preguntas, ¿no? Que le realicé a un integrante de cada estado de la población mexicana, de cada estado de México, desde Yucatán hasta Tijuana, que por cierto, casualmente fueron los últimos dos, pues por ahí colegas que entrevisté, pero pues entrevisté a cada uno de Monterrey, de Durango, de Coahuila, de Nayarit, ¿no? Del centro de México, Tlaxcala, de Hidalgo, de la Ciudad de México, y pues por ahí te das cuenta a lo mejor hasta en su forma de actuar, en la forma de contestarte, en la tranquilidad que puedan mostrar o no, de la impulsividad que puedan tener. O sea, me sorprendió a lo mejor, ahorita me vino a la mente el colega de Tampico, ¿no? O sea, nada menos. Y pues a lo mejor esa cercanía con la playa, o no sé, yo lo vi así como un poquito impulsivo, ¿no? Pero casualmente manejaba terapia cognitivo-conductual, pero a final de cuentas es también que estaba muy joven y todas estas cuestiones, pero también puedo ver la pasividad y la tranquilidad de la colega de Chiapas, ¿no? Que a final de cuentas te daba esa tranquilidad, esa sensación como de calma y que a final de cuentas como que irradiaba eso, ¿no? Nada menos me encontré con la colega de Ciudad de México, que casualmente ella era de Michoacán y casualmente Vale, yo soy de Ciudad de México, pero vivo en Michoacán. Entonces estábamos como sí, intercambiados. ¿no? Me llamó mucho la Contando. atención. Pues Sí, sí, sí. como cuando dicen, ¿no? El intercambio de ciudades ahí. Sí. Y adicionalmente también me pasó, no fui nada más yo la única situación que observé, sino, por ejemplo, cuando entrevisté a la de Baja California Sur, ¿no? Me acuerdo mucho que ella era de Tabasco, algo así, de algún lado por acá, no sé si de Campeche o de Tabasco, y la de Campeche era de Baja California Sur, o sea, también hubo así esta situación, porque pues por circunstancias de la vida se tuvieron que ir a vivir a otro lugar, y entonces había esta interculturalidad, ¿no? Que les ha correspondido. Al final de cuentas los entrevisté porque ellos su terapia la daban en ese estado, ¿no? A Ujú. pesar de que ellos fueran o hubieran nacido en otro lado, ya estaban ejerciendo en ese estado. Y es un poquito lo que buscaba en ese proyecto, pues ver esta culturalidad, cómo se da la terapia, qué problemáticas se llegan a encontrar también cuando están en sus diferentes estados, ¿no? Entonces, pues sí, muy interesante el proyecto. Yo sí los sugeriría y los invitaría a que lo vieran, ya que también pueden obtener diferentes puntos de vista de diferentes colegas y lo pueden encontrar pues en mi canal de Psicomar Susano. Ahí está un apartado que dice Psicología en México y con gusto pues pueden ver los 32 programas a nivel nacional, ¿no? Que también ahí tengo que aclarar que ahí pudo haber estado mi colega, ¿no? Aquí Israel Galicia, nada más que previamente ya tenía una cita con otro colega Sí, sí. que es de Catepec y pues lamentablemente pues ya tuve que hacerla con él porque afortunadamente pues también ya me había dicho que sí previamente, pero digo, sin desmerecerlo, a final de cuentas
nosotros pues tuvimos este otro proyecto en el cual tenemos también muchos contenidos que también son muy interesantes y que a final de cuentas pues creo que nos han dado mucho conocimiento y mucha actualización, colega, ¿no? No sé si quieras comentar algo al respecto. Claro, sí, sí, me acuerdo ahorita, bueno, ahorita que mencionaste me acordé de esa parte que nos contactamos precisamente por tu proyecto, pero ya estaba ocupada esa parte del Estado de México, que es donde yo estoy, pero ya al estar platicando como que nos entendimos y vimos la posibilidad de hacer estos podcasts, ¿no? Y ya llevamos un año, ¿no? Más o menos. Sí, ¿no? Sí, Ya es como un parece que sí. año, tal vez hasta un año, un mes, 2 meses por ahí, pero Pues ya mira, de... Sí, con ese proyecto lo terminé después de 2 años. Entonces sí, muy probablemente en esos 2 años por ahí te contacté y siento que a la mitad, probablemente después en lo que nos animamos, a lo mejor, yo siento que llevaremos un poquito más del año, ¿eh? yo creo que Por ahí sí. me lo imagino. Sí, 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 a lo mejor empezamos como por septiembre, ¿no? Por ahí. Sí, ya llevamos más del año, pero fíjate, sí es cierto, fue por este proyecto por el que nos conocimos y pues aquí andamos ya después de un año que aprovecho para decir que ha sido un gusto, colega, y ahí seguiremos, ¿no? Pero bueno, mira, ya nos vamos acercando aquí al cierre, yo creo. Este, Qué bueno que mencionas esto. Ahora sí que quienes nos ven, que puedan ver todo lo que has hecho en tus canales, en tus redes sociales, y pues obviamente también un servidor. Pero mira, me voy a enfocar en lo que es la ansiedad, porque adopta muchas formas, y yo creo que ahorita, para cerrar ya, ir cerrando este podcast, las formas en que puede estar presente la ansiedad, ajá, o dónde puede estar presente la ansiedad y que la gente tome nota de esto, ¿no? Puede ser la preocupación crónica, pueden ser los miedos y las fobias, puede ser la ansiedad por la actuación, ajá, la persona se puede quedar paralizada o no saber qué hacer o tener la intención de querer actuar a fuerza, ¿no? La ansiedad por hablar en público, la timidez, los ataques de pánico, la agorafobia, que pues es ese miedo que da poder estar en casa o afrontar situaciones con gente, ese tipo de situaciones o espacios abiertos, pero el espacio abierto puede significar un riesgo para la persona y no saber qué hacer si sucede algo. Ajá. No necesariamente que el espacio abierto le dé la ansiedad o el miedo, sino que pudiera suceder algo, ¿no? También eso, lo que mencionábamos, las obsesiones, las compulsiones, el trastorno por estrés postraumático, la preocupación por aspectos físicos, ¿no? Ya sea por algo que no me agrade en mi cuerpo, o a lo mejor, por ejemplo, estas personas que tienen trastornos alimentarios, ¿no? O incluso trastorno dismórfico, ¿no? De la persona o corporal, que la persona se puede ver con mucho sobrepeso cuando en realidad no lo es, ¿no? Las personas con anorexia, por ejemplo, pueden padecer este tipo de situaciones o las preocupaciones por la salud, colega, también, ajá. Ese tipo de preocupaciones pueden estarse experimentando, ¿no? Ahora, ¿qué puede provocar todo esto? Pues puede provocar taquicardia, puede provocar somnolencia, trastornos del sueño, trastornos alimentarios, sensaciones de ahogo, de que no puedo respirar, apretar, tener tensa la mandíbula, los músculos. Hace rato mencionabas la respiración, ¿no? Como un método, es ideal esto, ¿no? Le decimos el método, el ejercicio de respiración diafragmática, porque tiene que ver con el diafragma, ¿no? Cómo inhalar profundamente y exhalar, pero aquí hay que aclarar algo, colegas, ahorita qué bueno que me acordé, hay gente que se equivoca al estar, cuando sienten ansiedad, dicen respira profundo y todo eso, es un buen consejo, pero sin embargo, si no lo hacemos bien, puede ser contraproducente, ¿no? Casi, casi pareciera que le estamos echando más leña al fuego con algo que supone que quisiera apagarlo, ¿no? Lo quiero apagar el fuego, sin darme cuenta le aviento gasolina, ¿no? Esto pasa con la respiración, ajá. Generamos ciertos químicos en el organismo que actúan en base a generar ansiedad. Entonces, si yo hago esto, colega, empiezo a respirar yo bien profundamente, pero rápido, en realidad puedo generar todavía más ansiedad. Entonces hay que tener
mucha atención en eso. La respiración profunda es lenta, es obviamente con la ansiedad, pues lo que hace uno es, no, ajá, eso es incorrecto porque generamos más ansiedad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que respirar profundamente. Cuando decimos eso es esto. Ni siquiera se tiene que escuchar la respiración. Si se está escuchando, quiere decir que estoy forzando, entonces esa es una mala respiración, colega. Y ya para finalizar, nos podemos hacer preguntas nosotros mismos, ajá, para empezar a detectar esta situación con la ansiedad o incluso con angustia, con estrés, con miedo, con depresión, con trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, ¿no? Una de las preguntas es principalmente si el miedo o esta ansiedad que tengo o esta reacción que tengo es una situación falsa, ajá, o podemos utilizar la razón para saber que esto que estoy pensando, ese riesgo que posiblemente está ahí, es a lo mejor hasta imaginario. Ajá, entonces, esta situación podemos llevarla, bueno, a ver hasta qué punto esto es amenazante o peligroso para mi persona. Ajá, porque hay veces que es que no he estudiado y voy a reprobar el examen. Ok, sí, reprobar un examen puede generar una situación problemática porque reprobar un examen te puede llevar incluso a reprobar una materia. Se entiende esa parte, ajá. Pero el asunto es ¿por qué reprobarías ese examen? Ajá. ¿No has estudiado? No, sí, ya estudié y me lo sé todo. Ahí es donde empezamos a ver esa situación imaginaria que a pesar de que me preparé, a pesar de que estudié, puedo reprobar el examen. Y entonces ya no entra con una cuestión de razonamiento. A eso me refiero, ¿no, colega? Nos podemos hacer preguntas como estas, ¿no? ¿Interfiere el miedo, la ansiedad o este estrés que tengo sobre la capacidad que tengo para desarrollarme o para hacer mis otras actividades? Ajá, o incluso en situaciones adversas o difíciles. Si es así, entonces hay que contemplar que la ansiedad sí puede estar generando en mí una reacción que me bloquee y me impida a lo mejor afrontar situaciones o generar resoluciones, ¿no? A los problemas que se presentan. Otra pregunta son 5, para ya terminar con esto. Si está presente la ansiedad durante un periodo prolongado de tiempo, lo que mencionábamos hace rato, y este periodo prolongado de tiempo es difícil de establecerlo porque va en base a la situación. Ajá. Por ejemplo, esta parte del examen. Si el examen es el viernes, ajá, digamos ahorita es sábado, ajá, si es el próximo viernes, pues posiblemente esa ansiedad esté presente durante estos días. Pero si el examen lo tengo dentro de 4 meses porque es para entrar a la prepa, a la universidad o alguna situación que todavía es lejana, entonces estamos hablando que voy a estar en 4 meses en ansiedad, en angustia. Es algo muy severo, ¿no? Hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? Otra pregunta que nos podemos hacer es si estamos experimentando falsas alarmas o crisis de angustia. ¿Qué sería esto? Si lo que estoy ahorita padeciendo tiene que ver con algo que está pasando en mi entorno o no, o solo está aquí en mi imaginación, o es un síntoma o una reacción de algo que sucedió en el pasado. Ujú. Y la última pregunta que nos podemos hacer, colegas, es si esta ansiedad se activa ante una, digamos, variada, vamos a poner o amplia de situaciones que podamos tener, en nuestro entorno o en nuestra vida. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces creemos que es que no detecto cuál es qué me está generando ansiedad. A veces no lo detecto porque creo que puede ser una cosa, pero a lo mejor es una suma de situaciones que puede ser desde que estoy durmiendo mal, o a lo mejor ni siquiera estoy durmiendo, obviamente no estoy descansando, a lo mejor no me estoy alimentando correctamente, a lo mejor me estoy generando presiones en cuanto al trabajo, en cuanto a la familia, en cuanto a una situación económica. Entonces, toda una serie de factores pueden estar generando la ansiedad, no solo uno. Ajá, colega, esa, digamos, es la parte importante aquí. Y pues obviamente podemos hacernos más preguntas, ¿no? ¿Cómo se presenta la ansiedad en mí cuando ya estamos a lo mejor en terapia, ¿no? Me preocupo más de la cuenta, paso mucho tiempo pensando en estas situaciones que podrían salir mal.
Todo ese tipo de preguntas que nos podemos hacer hacia nosotros mismos, ¿no, colega? Pues con esto yo voy cerrando mi participación y te cedo la palabra. Sí, ya nada más para cerrar también yo mi participación, colega, te comento que ha habido grandes personajes por ahí que han sufrido ansiedad. Está el caso de Ariana Grande, la cantante estadounidense. Se ha hablado sobre su ansiedad y estrés postraumático después del ataque terrorista en su concierto en Manchester. Por ahí Chris Evans, el Capitán América, me parece que es el actor estadounidense, ha hablado sobre su depresión y ansiedad y cómo ha aprendido a manejarlas. Está Lady Gaga, la cantante estadounidense, ha hablado sobre sus ataques de pánico y cómo ha buscado ayuda profesional. Además, también en América Latina tenemos, bueno, a J Balvin, el cantante colombiano, ha hablado sobre su ansiedad y cómo encontrar ayuda en la meditación. Está, pues, Alejandro Sanz, el cantante español, que ha hablado sobre su ansiedad y cómo ha buscado ayuda profesional, ¿no? Y desde luego, pues, podría haber más, pero es importante a lo mejor ponerlos ahí sobre la mesa porque muchas veces la gente que vive estos trastornos, estas situaciones, se siente como que solamente le está pasando a esa persona y la verdad es que pues esto puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Por ahí pues yo me voy despidiendo, colega, y nada más pues agradecerte nuevamente la participación en este podcast Perspectivas Psicológicas. Recordarles, yo soy el psicólogo Omar Susano y pues a final de cuentas pueden ver la repetición ya sea en mi canal de Psicomar Susano o también posteriormente en el canal de mi colega. ¿Pudieras dar también tus redes sociales, colega? Claro que sí. Sí, con gusto, colega. Ya nada más comento si vamos a seguir con esta cuestión de depresión y ansiedad, que todavía hay mucho que platicar. Posiblemente en el siguiente podcast sobre la depresión y la ansiedad, también podemos verlo cómo se da en los niños, en los jóvenes o en el adulto mayor, porque normalmente nos vamos al aspecto de tal vez del adulto, ajá, pero de repente hay que saber cómo detectarlo en niños, en adolescentes o incluso en el adulto mayor, porque no se dan por situaciones parecidas, ¿no? Sino obviamente la etapa, la edad. Pero bueno, pues mis redes sociales, colegas, son estoy como Psicología del Alma en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, ahí estamos como Psicología del Alma. Y mi WhatsApp ya para atender de manera directa, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, me pueden contactar al 55 14 93 95 80 y con gusto ahí les atendemos. Colega, pues termino mi participación en este podcast. Muchas gracias a todos los que nos ven. Gracias a ti, colega, por invitarme y esperamos les sirva esta información, estos podcasts. Ayúdenos con el like, con compartir, con suscribirse a nuestros canales. Eso nos ayuda mucho y poder seguir dando más material de ¿no, colega? Así es, colega. Pues esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas. Nos vemos en la siguiente y pues que sigan teniendo un bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.